1. Trabajo para una empresa de sistemas. Al día de hoy nos encontramos en Santa Fe porque la empresa ha ido creciendo muy rápido. Antes del 2019 estábamos en el 4º piso de un edificio sobre Periférico Sur. Esta historia trata sobre ese edificio. Esa edificación nunca había sido remodelada, modernizada. Los cristales eran de color ámbar y los marcos dorados. Sus paredes eran de granito, al igual que sus escalinatas. Eso sí, era un edificio muy grande que albergaba muchas empresas. Nosotros teníamos medio piso, pero había unas compañías que usaban hasta 2 pisos completos. Ese edificio estaba dentro de un predio que contaba con una cancha, tenía un estacionamiento amplio al aire libre y uno subterráneo, un viejo gimnasio en la azotea y algunas áreas verdes al fondo, afuera. Una vez, platicando con los guardias de ese lugar, los que están en la caseta de entrada, me enteré de que en ese lugar espantan o algo parecido. Decían que al caer la noche se aparecía un hombre que recorría todo el corporativo. También había un circuito de grava alrededor de las áreas verdes y el estacionamiento. A veces ahí lo veían caminando, cerca de las bancas, bajo los árboles. También en los pisos, en las oficinas vacías por las noches. Según me enteré, los guardias no eran los únicos que lo habían visto. Persona que se quedaba hasta tarde, persona que decía haber visto a ese sujeto en sala de juntas, en corredores, en escaleras de emergencia, en cualquiera de los 12 pisos. De lo que los guardias me contaron, la experiencia que más me dio miedo fue de alguien que se quedó hasta tarde a imprimir unas cosas. Estaba solo, tenía la mayoría de las luces apagadas. De donde estaban las impresoras se podía ver el elevador. Pues esta persona escuchó el timbre del elevador. Volteó a ver. Las puertas se abrieron y apareció esta persona. Un hombre como de unos 50 y tantos años, vestido con un saco gris desgastado, con botones dorados, opacos. Lleva siempre una camisa blanca, un pantalón con raya en medio que acompaña al saco y anteojos. El sujeto no bajó del elevador. Se cerraron las puertas y la cabina se fue. A los minutos volvió a sonar el timbre. El empleado volteó. Se abrieron las puertas. Era aquel hombre, de nuevo. Tal vez subió por algo y rápido bajó. La pregunta era, ¿por qué se abrían las puertas en ese piso donde estaba el empleado imprimiendo un reporte si el sujeto no tenía intención de descender ahí? A los 2 minutos, otra vez, el timbre, las puertas, el sujeto. Esa tercera vez, así como todas las veces, aquel hombre solo se le quedaba mirando al empleado fijamente. La última vez que se abrieron las puertas del elevador, no había nadie. Aquella persona utilizando las impresoras ya estaba espantada. No dejaba de mirar hacia el elevador. De pronto, algo se movió en la oscuridad, exactamente a mitad de camino entre el elevador y las impresoras. Era el sujeto del saco gris, el mismo hombre que los guardias dicen que se aparece cuando cae la noche. Me contaron esto porque a ellos se los contó la persona a la que les pasó. Durante un tiempo, como 1 mes y medio, estuve pensando en eso, en mirar bien mis alrededores cuando estuviera en las instalaciones de aquel edificio, para ver si era cierto, para ver si veía a ese sujeto.
Nunca me había quedado en la noche y no tenía por qué o para qué. Me iba siempre justo cuando empezaba a oscurecer, pero eso porque salgo a las 6. Una vez en el corporativo de Periférico Sur, como a las 4, cerré mi sesión en la computadora y me levanté de mi lugar para ir al baño. Saliendo de las oficinas caminé hacia la izquierda. Al final de un corredor no muy largo estaban los baños de hombres. Al llegar, encontré la puerta cerrada. Pensé en el baño de la recepción, usé el elevador, llegué a la planta baja, caminé hacia los sanitarios, los estaban limpiando. Bajé al baño del estacionamiento en el sótano. Estaba lleno, claro, porque en los pisos de arriba casi todos estaban cerrados. Había un nivel más abajo, también era un estacionamiento, pero ese siempre estaba cerrado. Ahí no metían ningún carro. No dejaban encendidas todas las luces porque hubiera sido un desperdicio de energía. Ahí regularmente no bajaba nadie, más que de repente los que tenían rentada una bodega ahí abajo. La puerta de ese baño estaba abierta de par en par y su luz estaba encendida. Entré, di vuelta a la derecha y luego a la izquierda, rodeando una pared que ayuda a dar privacidad. Del otro lado, a un lado de los lavabos, había un sujeto. Me espantó porque de verdad no esperaba encontrarme a nadie ahí. Tenía que caminar hacia donde estaba él para encontrarme con los mijitorios. Le di las buenas tardes, pero cuando me acerqué más, me di cuenta de que no era una persona, era un muñeco. Parecía un mayordomo. Por el sitio en donde estaba parado, parecía también ser una de esas personas que en los baños de algún restaurante o establecimiento te ofrecen una toalla de papel o dulces. No se movía. Me dio un poco de vergüenza haberle dicho antes buenas tardes. También me incomodó un poco porque la verdad es que se veía muy raro, se veía real de lejos y de cerca muy artificial. Pasé a un lado de esa cosa y me dirigí al fondo. Cuando me puse frente al migitorio, algo como un rayo me vino a la mente. Ese sujeto que estaba a mis espaldas tenía un saco gris con botones dorados, un saco desgastado y anteojos. Era esa la persona que se aparecía en el edificio y sus alrededores. Sentí que se me salía el alma. No quería que llegara el momento en que me tuviera que ir de ahí. No me gustaba nada la idea de tener que pasar por ahí, a un lado de esa cosa. Me tuve que armar de valor porque más ganas tenía de salir de ese lugar. Al voltear, me encontré a esa figura mirándome. Movió la cabeza, te juro que al principio estaba viendo hacia el frente y no al lado. Corrí. Ni siquiera pensé en esperar el elevador, me fui corriendo por las escaleras. Ya en la recepción toqué el botón del elevador y de ahí me fui al cuarto piso y a mi escritorio. Estuve callado un buen rato. Terminé de hacer mis pendientes y apagué la computadora. Miedo me daba usar el elevador porque me acordé de que me dijeron que ahí se había aparecido esta persona. Cuando iba de salida, al pasar por la cabina donde estaban los guardias, me acordé de que ellos eran los que más lo habían visto y fueron ellos los que me hablaron de él. Les dije que tuve un encuentro y de muy cerca. Entonces no era una aparición, ¿o sí? Era algo físico, una cosa, un objeto, tal vez algo que adoptó esa apariencia cuando yo me acerqué a él. Tal vez. Vamos a ver, dijo uno de los guardias.
El otro como que no se estaba animando. Lo convenció y entonces ellos me pidieron que los acompañara. Solo no hubiera podido, no me hubiera atrevido, pero ya en grupo de verdad quería ver cuál era la reacción de ambos guardias. Bajamos al sótano 2, lo hicimos por el elevador. Entraron primero ellos, luego entré yo. Al final de los lavabos no había nada, no había nadie. Me miraron esperando que yo les explicara por qué no estaba. Revisaron los módulos porque yo les juré que era verdad que me lo había encontrado. Les describí exactamente a la misma persona que ellos ya habían visto. No había nadie en los baños. Nos salimos, aunque no se pudo comprobar que lo que yo había dicho era cierto. Ellos también se veían un poco asustados. Buenas noches. Cuando pasamos por la puerta, una voz y una persona a un lado nos dio las buenas noches. Nos echamos a correr los tres, tampoco nos esperamos al elevador, subimos las escaleras a paso muy rápido hasta llegar a la recepción. Ahí había un par de personas que se nos quedaron viendo extraño, pues veníamos muy agitados y sin aliento. En el tiempo que me restó en ese corporativo, nunca me volví a quedar más allá de las 6 de la tarde. Mi hermana labora en un centro de investigación que se encuentra al sur de la ciudad. De 2009 a 2014 estuve de gerente en un restaurante que me quedaba muy cerca de su trabajo. En ese entonces comíamos juntas y casi siempre nos regresábamos juntas. Cuando yo salía antes me tocaba esperar. Nunca pasaba de 1 hora. Mientras ella terminaba de hacer sus cosas, yo podía esperarla en su carro en el estacionamiento. Nunca tuvimos problema con que ella me dejara entrar al campus. A donde no podía acceder era a los edificios, y esto era porque para hacerlo se necesitaba una credencial con permisos. Podía usar el resto de las instalaciones. Ahí dentro había 2 patios muy grandes, la cafetería, una pequeña librería y un museo que nunca estaba abierto a la hora en que yo andaba por allá. Solo una vez tuve que esperar más de lo normal. Esa tarde ella estaba trabajando en una auditoría y la verdad es que pensé en irme, pero como tuve unos problemas en el trabajo y no me sentía muy bien de ánimos, decidí aguardar el tiempo que fuera necesario para no regresarme sola. El único problema que encontré fue que hubo un momento en que necesitaba, pero no encontraba a dónde pasar al baño. Le pregunté por mensaje y ella tardó en responder. Me dijo que fuera a su edificio, que en la recepción seguro me dejaban pasar. Fui, pero no encontré a nadie. Cuando le avisé me dijo que no podía bajar, que estaba en una reunión, pero que fuera a una de las cafeterías. A esa hora ya estaban cerradas, pero de todos modos fui a ver. Tal vez me encontraría a alguien limpiando y con suerte me dejarían pasar. Tampoco. Entonces me acordé de que entre el museo y uno de los parques al fondo del campus había otra cafetería estilo al aire libre. Los baños estaban a la vuelta y afuera. Tuve que caminar bastante pues me encontraba en el otro extremo. Tú calculale el equivalente a 3 o 4 calles. En realidad es muy grande ese centro. Cuando llegué encontré los sanitarios cerrados.
De hecho, estaban fuera de servicio. Lo mío ya era urgencia. Como vi que la puerta estaba entreabierta, la empujé y entré. Por dentro se veía que llevaban muchísimo tiempo fuera de servicio. Olían mal, el piso estaba lleno de polvo, los lavabos ennegrecidos, además no había agua. Por suerte el sitio sí contaba con energía eléctrica. Me dio mucha pena, pero ni modo, tenía que utilizarlos. Dejé mi bolsa sobre la barra de lavabos. En las instalaciones de aquel centro, de por sí ya no había gente, ya estaba oscuro y yo tan lejos, obviamente no iba a entrar nadie. Ingresé al módulo y cerré la puerta. Casi al instante escuché que algo cayó al suelo. Guardé silencio para ver si resultaba que sí, que alguien más había entrado. Lo que se cayó fue mi bolsa que dejé por donde estaban los lavabos. El silencio duró máximo 10 segundos. De pronto oí que algo se arrastraba en el piso. De inmediato pensé en la bolsa. Y si era eso, si era la bolsa. Me anuncié a quien fuese que estuviera arrastrándola diciéndole que la bolsa tenía dueña. Nadie me respondió, tal y como si no hubiera nadie. Pensé que podría haber sido un gato. Me agaché para ver por debajo de la puerta y entonces vi algo que me provocó un mareo porque mi mente simplemente no pudo comprender. No era un gato ni ningún otro animal. Nadie estaba tocando la bolsa y aún así, ésta se estaba acercando a los módulos donde yo me encontraba. O se estaba moviendo por sí sola, o la estaba jalando una mano invisible. La seguí con la mirada, pasó por enfrente de mí. La verdad es que más que confundida, sentí mucho miedo. No iba a salir corriendo a encontrarme con aquello que la tuviera en su poder y tampoco la iba a dejar. No tuve de otra más que esperar a ver qué iba a ocurrir. En la hilera de baños de enfrente, en el último módulo, ahí donde se detuvo la bolsa, vi un par de piernas y unos pies descalzos. Sentí una fuerte opresión en el pecho porque eso que vi claramente no era algo normal ni natural. Las piernas se veían moradas, mortecinas, los dedos llenos de tierra y algunas uñas arrancadas. Pero ¿sabes qué fue lo peor? Que casi a los segundos de que las vi, la persona las retrajo, las subió como para esconderlas, como para que no supiera que había alguien ahí. La bolsa volvió a arrastrarse y pasó por debajo de esa puerta. Al instante di un trago amargo. No podía permitirme perder mis pertenencias, mi teléfono, mi cartera, mi dinero y otras cosas importantes. Pero tampoco quería ir a abrir la puerta. Sobre lo que pudiera estar ahí dentro, me estaba imaginando lo peor, literalmente lo peor. No sabía qué iba a hacer, no se me ocurría nada, no quería ni siquiera moverme de ahí. Después de un rato de estarme torturando con ideas, se me ocurrió salir, esperar a que terminara mi hermana y decirle que me acompañara por mis cosas, pero ya irme de inmediato de ahí. Me levanté, me acomodé, abrí la puerta lentamente y salí rápido. Cuando llegué a la barra de lavabos, me llevé la sorpresa de que mi bolsa seguía ahí donde la había dejado y estaba intacta. Me quedé pasmada, la toqué con la mano, la levanté y la apreté fuerte entre mis brazos. Luego miré hacia el suelo del corredor.
Ahí en el piso lleno de tierra no había rastro de que por ahí se hubiera arrastrado. Estaba más confundida y más asustada. Ya me iba a salir cuando de reojo vi que al final del pasillo donde estaban las hileras de baños había una persona. Un cuerpo de pie, hinchado, en horribles condiciones. Casi tropiezo antes de abrir la puerta. De hecho, sentí un gran sobresalto cuando la jalé porque sentí que alguien la estaba deteniendo. Salía como dio lugar, me fui caminando rápido sin querer mirar hacia atrás. Me había marcado mi hermana varias veces porque ya había salido y me estaba esperando en el carro. Pensó que ya me había marchado y ya se iba a ir. Justo llegué al estacionamiento cuando ella se estaba subiendo al coche. Jadeando llegué hasta ella y abrí la puerta. Mi hermana me preguntó que dónde estaba, pero yo todavía no recobraba el aliento. Le dije que fui a los baños del fondo. Estaba pensando cómo contarle lo que me acababa de pasar. Mientras se echaba de reversa, me preguntó que si en los que están a la vuelta de la cafetería. Le dije que sí, pero ella me interrumpió antes de que pudiera añadir algo. ¿De verdad? Dicen que en esos baños se espantan. Nos escuchamos pronto con más historias. Si ya oíste la pasada recopilación de baños públicos, ya te puedes imaginar que a final de año vamos a tener una mega recopilación. Manda tus historias relacionadas para que todos las podamos escuchar. Suscríbete, comenta, comparte, activa todas las notificaciones. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.